No, para este tema, el doctor Igor Cuoto, experto en negociaciones internacionales. Estas negociaciones en Grecia, con situaciones tan dramáticas, porque si Grecia accede a la cuestión europea, tiene que rebajar sueldos, pensiones, crisis económica. Si se va, peor todavía, no tiene dinero, realmente enfría la economía. Pero también si se va, Rusia quiere darle la mano y China, y entonces eso rompe el equilibrio geopolítico con Europa y Estados Unidos. Estados Unidos quiere que se quede. ¿Cómo es esa negociación? Bueno, la negociación definitivamente de Grecia es una negociación sumamente compleja porque hay multiplicidad de actores, hay multiplicidades de intereses. Además de eso, que el gobierno griego está negociando no solamente con la Unión Europea, sino que además está en juego bueno, el prestigio sobre la opinión pública de su país. Recordemos que este es un conflicto que lleva más de 5 años. Recordemos que la deuda de Grecia es una deuda de más de 200.000 millones de dólares. Ronda por más o menos 340 mil millones, 280.000 millones de dólares. Y el hecho es que, bueno, nada, es muy complejo. Ya recordemos que Giorgio Papandreou le costó su cargo como primer ministro porque no pudo crear un consenso a nivel nacional para el apoyo de las negociaciones con la Troika. Igualmente, recordemos que posteriormente vino un tecnócrata como primer ministro y el cual también, bueno, le costó el puesto, ¿no? Decíamos en esta oportunidad que el problema era que la visión tecnócrata estaba dando espaldas al problema social, y ahora tenemos a Tsipras, que tiene una posición que creemos que lo que está jugando es un poco a afianzar su liderazgo en Grecia, porque recordemos que se daba como hecho de que Grecia iba a llegar a un acuerdo con la Troika, y fue Grecia en último momento que unilateralmente se paró y dijo que iba a hacer un referéndum. Iba a hacer un referéndum para que sea la población de ese país que decidiera si se aceptaba o no se aceptaba las condiciones que estaba imponiendo entonces la Troika a Grecia. 60-40 fue el resultado favorable a no negociar en esas condiciones, pero tampoco negarse a negociar, o sea, no salirse de la Unión Europea. Sí, yo creo que nadie quiere, incluso Grecia no quiere salirse de la Unión Europea. Sería muy costoso, a la Unión Europea no le conviene tampoco. Si la alternativa de no acuerdo de Grecia y la alternativa de no acuerdo de la Unión Europea es muy mala, ¿no? Aun cuando Grecia significa poco, porque es apenas el 2 o el 3% del Producto Interno Bruto de toda Europa, y lo que estás viendo son 50.000 millones de dólares. Ahora, si administra bien esa plata, es posible que se... Claro, el problema es que el déficit de Grecia ya va por el orden del 174% del PIB. Es terrible, sí. Es terrible, y el problema es que Grecia no tiene cómo pagar. Es decir, Grecia no está produciendo lo suficiente para honrar nuevas deudas. Y recordemos una cosa importante: los principales acreedores de la deuda griega son sus socios, ¿no? Son sus socios, es decir, hay un fondo de estabilización económica, por decirlo así, de la Unión Europea, que quien pone dinero allí son todos los socios, todos los miembros de la Unión Europea, y Grecia ya ha recibido más de 300.000 millones de dólares de ese fondo. Además, es un pacto de todos los europeos de tener una Unión Europea desde 1957, sería la primera vez que un socio se va o a quien lo sacan. No, y una cosa importante, es decir, no hay antecedentes al respecto, y no es tan fácil tampoco salirse, porque el hecho de que Grecia en estas negociaciones decida ejecutar su alternativa de no acuerdo y salirse, no significa que eso sea la solución al problema, porque igualito queda con una deuda de más de 300.000 millones de dólares. Y sin la ayuda financiera que le puede dar la Unión Europea. Y sin la ayuda financiera, y una cosa importante, y sin la posibilidad de sentarse a negociar con sus pares, porque ya no serían miembros de ese grupo. Entonces yo creo que estamos... Ahí el temor es que Rusia le preste la mano, aunque está muy mal también económicamente, claro, o China, y eso es perder a Grecia de la Unión Europea y de Estados Unidos. Claro, pero Rusia tampoco está en la mejor posición económica. Recordemos que incluso el presidente Maduro hizo una gira por Rusia en busca de dinero fresco y no tuvo los mejores resultados. Y esto es porque Rusia no tiene... Recordemos que hubo una devaluación hace 2 meses del rublo, aproximadamente un 50%. Entonces no está en las mejores condiciones Rusia de afrontar una situación como esta. Aquí lo que también está en juego es el tema geopolítico, la posición de Grecia. Dice incluso que en las negociaciones que ha tenido Tsipras, él no está aceptando la reducción de gastos militares, y principalmente dice, y él se excusa en el tema de la posición que tiene Grecia frente, al mundo árabe, todas las revoluciones ahora. Claro.
Yemen, la situación de Siria, ¿no? Y recordemos que Turquía ha elevado sus costos También. o sus inversiones en tema de armamento debido al conflicto que tiene con ISIS. También Chipre y Grecia tienen la misma dificultad. Exactamente. Es decir, es problemática la situación del mundo, pero queremos pasar un tema nacional porque el presidente Maduro ha dado un decreto, mucha atención en el país, ha abierto el debate con respecto a la frontera con Guyana, toda la temática de ese equipo.